Rebeca, Rebequita, ¿quiere hacer tú la oración, por favor, para iniciar esta reunión? Amén. En las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te queremos dar gracias por este lindo domingo que nos diste, Señor. Gracias porque hubo solcito y estuvo muy bonito el día, Señor. Gracias porque permitiste que algunos clubes el día de hoy tengan su club de conquistadores y aventureros, Señor. Y por más que siguen activos, Señor, te queremos pedir para que todos lo que nos vayan a decir hoy día, Señor, nos ayude para poder seguir fortaleciendo, Señor, nuestro mandato, Señor, lo que tú nos mandas a hacer, Señor, quédate con nosotros hoy, cuídanos y protégenos. En el nombre de Jesús, amén. A continuación, entonces, sin más preámbulo, vamos a dejar a nuestro queridísimo Rodrigo. Bienvenido, Rodrigo. Tiempo todo es tuyo. Muchas gracias, hermano Alex. Buenas tardes a cada uno de ustedes, de los líderes, de guías mayores máster, guías mayores avanzados que hay por aquí también. Eh, para mí es un gran desafío. Habíamos hecho este curso antes, pero para mucho menos gente. Gente que estaba recién comenzando el club. Aquí hay gente que ya lleva mucho tiempo, mucho tiempo en lo que es el Club de Conquistadores. A lo mejor lo que vamos a hablar hoy día va a ser un recordatorio de todo lo que ustedes han aprendido y si hay algo nuevo que ustedes puedan aprender, yo me doy por satisfecho. Vamos a comenzar, ¿cierto? Este, este curso de la parte de arte de acampar. Eh, Como ustedes saben, la parte que a mí me tocó, creo que es la parte más difícil, porque es la parte práctica del curso de 10 horas. Así que vamos a hacer la parte teórica y en la parte práctica ustedes van a tener que hacer una tarea al final del curso, el cual ustedes después tienen que llevar a cabo. Ya voy a compartir pantalla. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? El curso de día, el arte de acampar y, ¿cierto? La planificación del mismo. Lo primero que tenemos que ver es la introducción y filosofía de acampar. ¿Por qué nosotros debemos acampar? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué nos incentiva? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr con un campamento? Esa es la finalidad de este curso, que nosotros podamos entender el porqué de un campamento. Yo sé que a todos nos gusta acampar. De hecho, gran parte de los conquistadores y líderes que entran al club de conquistadores entran solo por ir a acampar. Y antes de pasar bueno, pero vamos a pasar y después les voy a comentar algo. Sí tiene que haber una conexión. ¿Qué es la conexión? Bueno, dice que acampar permite una profunda conexión ¿con quién? Con Dios, fomentando, ¿cierto?, la apreciación de su mano creadora a través de la belleza y la diversidad del entorno. Nuestro primer enfoque para ir a acampar debe ser este. Si existe otro motivo, todo lo que nosotros planifiquemos, ¿cierto?, no va a cumplir el objetivo real, que es que nuestros niños, nosotros mismos nos conectemos a través, ¿cierto?, de la naturaleza, encontremos, ¿cierto?, el amor de Dios puesto allí. Aunque, ¿cierto?, con el pecado y con todas estas cosas que han ocurrido, ¿cierto?, el mundo se ha ido como poniendo un poco más feo, pero siempre quedan ahí rayos de hermosura de la creación de nuestro Padre. También nosotros tenemos algo que tenemos que enseñar a los chiquillos, que es el respeto. Dentro de la filosofía del acampar existe también un respeto, un fomentar este ambiente es esencial para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas para que podamos disfrutar al acampar, ¿ya? Y eso es que vamos a ir desarrollándolo a medida que pase el curso. Y la simplicidad, ¿ya? El acampar es un acto simple, no es algo tan complicado, ¿cierto? Antiguamente no existían carpas, como ahora. Yo me acuerdo hace un par de años atrás, haber ido a acampar con nylon nomás y con frazadas.
Y tampoco con saco de dormir. Teníamos que aprender a hacer el saco de dormir con una frazadita. Yo creo que aquí nuestro hermano Eduardo debe acordarse en la época, ¿cierto? Que él era mi director de club, cuando nos llevaba a acampar allí a Pijuinco, y teníamos que ir a acampar con un bolsito, con una mochilita chiquitita, amarrábamos allí como podíamos una frazadita y llevábamos un nylon. Esas eran nuestras carpas. No teníamos nada más. O sea, lo más simple a veces se puede convertir en un gran tesoro a medida que pasa el tiempo. Y ahí lo vamos a ir analizando un poquito más. Luego nosotros tenemos, cierto, dentro de lo que ya sabemos, lo que es la filosofía propiamente tal, la importancia de acampar con el club. ¿Qué es lo importante de acampar? ¿Por qué tenemos que acampar con el club? Dice, cierto, porque nos conecta ya con la naturaleza y nos entrega un aprendizaje. Acampar brinda valiosas oportunidades para que los clubes se conecten a través de la naturaleza, fomentando el respeto ambiental, ¿cierto? Como ya lo habíamos mencionado, y el aprendizaje al aire libre a través de experiencias compartidas. Aquí nosotros vamos a poner en práctica todo lo ya aprendido dentro de la teoría en nuestros clubes. Lo importante es que nuestros niños, nuestros consejeros, los padres de los niños incluso, puedan compartir con nosotros y nosotros poder guiarlos a Cristo a través de la naturaleza. Dentro del curso nosotros vamos a aprender algo porque la Biblia así lo dice. Y aquí yo puse un versículo que a mí me encanta. Me encantó este versículo cuando estaba preparando el tema, lo encontré y lo quise compartir con ustedes. Y dice, alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Miren qué hermoso salmo está allí en el Salmo 96, versículo 11 y versículo 12. Ustedes con este versículo podrían hacer un montón de cosas en la naturaleza. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago un campamento? A lo mejor hay algunos que están recién comenzando con el Club de Conquistadores y quieren saber cómo hago esto. ¿Cómo se organizo este Club de Conquistadores? Bueno, este campamento que vamos a realizar. Bueno, aquí vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Para eso tenemos algunas partes básicas. La planificación básica del campamento. ¿Cuál es la planificación básica? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber? El lugar. ¿Dónde vamos a ir a acampar o dónde queremos ir a acampar? ¿Ya? El clima del lugar. Nosotros vivimos en una zona muy difícil donde no podemos planificar una actividad de un mes para otro estando tan seguros de cómo va a estar el clima. Porque podemos estar en pleno enero y no sabemos si el día que nos vayamos va a llover. Nuestra zona aquí en el sur de Chile es bien inestable en cuanto al clima. Nosotros tenemos que estar muy preocupados con respecto al clima. El lugar, el clima. ¿Qué otra cosa? El equipamiento. Estas tres cosas son fundamentales para planificar un campamento. La primera cosa que nosotros debemos ver, tenemos el lugar, cómo está el clima, y en función del clima, qué cosas vamos a llevar. Y aquí me voy a detener un poco. Y voy a contar una anécdota que nos ocurrió hace un par de años atrás. No hace mucho tiempo, Eduardo yo creo que se acuerda. Una vez voy a contar la historia, no voy a decir de quién, para que no haya problema después. Se le ocurrió a un club hacer un paseo a la nieve. Un famoso paseo a la nieve. Y todos en invierno querían ir a la nieve. ¿En qué nos vamos a la nieve? Alguien dijo allí, en esos años todavía se podía andar detrás de una carrocería de un camión sin ningún problema. Dijo, vámonos en camión. Ya, vámonos en camión. Todos nos fuimos a la nieve en camión. El camión quedó en pana saliendo de Valdivia. Se arregló el camión. Y llegamos con el camión así a medio andar a Villarrica. Y llegamos ahí a la nieve. Disfrutamos de la nieve, todo bien. Pero cuando estábamos allí en la nieve,
ya listos para venirnos, el camión no encendió. Y estábamos todos allí. Nuestro director no hallaba qué hacer. Estaba preocupado. Y tuvimos que quedarnos esa noche ya. En Villarrica. Nosotros íbamos por el día. Íbamos y volvíamos. Y no teníamos el equipamiento para poder quedarnos allá. Entonces, esa historia nos cuenta un poco, ¿cierto?, de un chascarro. Al final se convirtió en chascarro esta actividad. Pero nos deja una gran enseñanza. Que nosotros tenemos que tener siempre un plan B en los momentos de salida. Y nosotros vamos a ver cuáles fueron un poco los errores que se cometieron, ¿cierto? En esta historia, que es real, ya ocurrió. Hay algunos aquí, por lo que estuve mirando, hay algunos que parece que anduvieron en esa travesía. Y ahora nos reímos, pero las mamás cuando llegaron los niños al otro día, todos llegaron sanos y salvos a la iglesia, gracias a Dios, al día siguiente, pero querían linchar al pobre director. Porque no tenían comunicación con él. Era en la época en que no había celulares, no se sabía nada hasta que llegara la gente, ¿no? Antes no existía la posibilidad de poder comunicarse, que no sea a través de un teléfono fijo, de carabinero o cosas así. Nosotros ahora podemos ver, ¿cierto?, que tenemos que a través de esos errores, vamos viendo algunas cosas. El lugar. ¿Qué tenemos que ver del lugar? Lo primero que tenemos que hacer es visitar el lugar donde vamos a realizar el campamento. No podemos ir a un lugar a acampar si nosotros no hemos ido antes. Nos dijeron que el lugar es bonito, vamos nomás. No podemos ir así a ciegas. Menos si llevamos conquistadores. ¿Ya? Identificar, cuando ya estamos en el lugar, identificar los puntos de peligro. ¿Ya? ¿Hay algún salto de agua? ¿Existe a lo mejor algún corte por allí, ¿cierto? De algún cerro, o hay animales peligrosos, ¿cierto? Incluso actualmente, hay sectores donde lamentablemente ya no se puede acampar porque existe una plaga de bisones, por ejemplo. O existen ciertos jabalíes que andan por allí en los campos. Y no son campos que quedan tan lejos de nuestra ciudad. ¿Ya? Entonces tenemos que tener precaución por identificar los peligros que en aquel lugar existan. Asegurar las fuentes de agua. ¿Ya? Es muy importante que el lugar donde nosotros vayamos exista agua. ¿Ya? Para que nosotros podamos hacer todas nuestras actividades, podamos tener agua para beber, para lavarnos, para el resto de cosas. Verificar si existen puntos de contaminación. ¿Ya? A lo mejor van a acampar en un lugar donde está al lado de un vertedero. Y ustedes no se han dado cuenta que está allí un vertedero. O un vertedero clandestino, que nadie sabe que está ahí. Y que ese vertedero, ¿cierto?, está contaminando las aguas. Hace unos años atrás se hizo un campamento de líderes acá, cerca de Payaco. Y una lechería echaba los desperdicios a un canal, como un estero. Y nuestro campamento estaba un poco más abajo de esa lechería. Y un grupo de líderes, de conquistadores, de líderes de conquistadores que estaban allí, tomaron agua, se enfermaron. Llegaron muchos enfermos, porque había una llave, pero esa llave estaba conectada directamente al agua del estero donde donde caían los desperdicios. Entonces nosotros tenemos que verificar si existen puntos de contaminación que sean importantes, ¿cierto?, o riesgosos para nuestra salud. Y calcular las distancias, ¿ya? Es muy importante que nosotros seamos capaces de calcular la distancia del lugar de donde nosotros vamos a estar acampando y los lugares de salida, ¿ya? Si vamos a un campamento, después vamos a hablar un poco de qué tipo de campamento nosotros podemos realizar, pero si nosotros estamos en un campamento itinerante, ¿ya? Después vamos a explicar cuáles son esos, pero si estamos en un campamento itinerante, nosotros no podemos ir acampando de un lugar a otro sin tener las distancias que hemos recorrido de los puntos de evacuación o de rescate si es que
no nos ocurra un accidente a alguno de los líderes que vaya con nosotros o de los conquistadores que estén con nosotros en ese momento. ¿Cierto? Tenemos que calcular las distancias, cuánto tiempo nos queda, cuánto vamos a caminar, cuánto es el tiempo a llegar desde de los apoderados, de quien sea que nos vaya a visitar. Tenemos que tener en cuenta esa información. Lo otro que es importante al momento de realizar el campamento dentro del clima, debemos tener en cuenta que el clima es el lugar donde el clima del lugar donde nosotros deseamos acampar, ¿ya? De esto depende toda la programación, porque si yo sé que voy a ir a un campamento de invierno, por ejemplo, voy a ir a un campamento de invierno, planificar un campamento de invierno, yo no le voy a decir a los chiquillos, saben que lleven traje de baño porque nos vamos a bañar en el río. ¿Cierto? Esto es algo que es súper exagerado. Pero, ¿por qué? Porque en nuestra programación no puede existir un ir a bañarse al río. No puede estar esa lógica en nuestra mente, por muy entretenido que pueda parecer. Pero no puede existir eso. ¿Ya? Del clima depende también la vestimenta que vayamos a ocupar. ¿Ya? Es muy importante saber cómo se manifiesta ahí el clima en la zona donde nosotros estemos. Nuestra zona es bien amplia, entonces tenemos desde los puntos de la cordillera, donde los fríos en la noche son muy helados, ¿cierto? Y zonas como Valdivia, que es muy húmedo. Entonces, hay distintos tipos de lugares y condiciones climáticas que nosotros tenemos que preocuparnos de saber cómo son. ¿Ya? Y del clima cierto también depende nuestra carpa. Y aquí me voy a detener un poco. Nosotros nos hemos dado cuenta que muchas veces nosotros compramos carpas en función cierto de la cantidad de gente que entre a la carpa. Pero existen algunas categorías de carpa, ¿ya? Una estación, dos estaciones, tres estaciones, cuatro estaciones, ¿ya? Mientras menos estaciones, es más posible que esa carpa se pase, ¿ya? Una carpa de 4 estaciones es una carpa de alta montaña, ya donde puede caer nieve, puede caer lluvia, granizo, lo que sea, y esa carpa no debería pasarse, porque es una carpa que está hecha para ese tipo de condición climática. La carpa, que son de 3 estaciones, están hechas como para una cantidad máxima de agua caída, ¿ya? Resiste el agua, resiste la lluvia, pero hasta cierto punto. Dos estaciones, estamos hablando ya entre 2 y 1 estación, estamos hablando de carpas que son prácticamente para el verano. Entonces tenemos que tener ojo cuando nuestros clubes compran carpas, que por lo menos sean carpas de 3 estaciones. Me van a decir, son más caras. Sí, son un poco más caras. Pero a la larga es una inversión que la vale. Porque ustedes van a tener una carpa que les va a resistir un campamento de invierno. Les va a resistir un campamento en el verano. No sé cuántos de aquí se acuerdan del campamento que tuvimos allá en Pucón, el rally de Pucón. Hubo uno de los días que llovió del lago hacia acá horriblemente. Muchas carpas se pasaron, pero hubieron un grupo de carpas que no se pasó. Ya, que no se pasó. Yo fui a ver qué carpa eran y claro, efectivamente eran carpas 3 estaciones que habían allí y esas carpas no se pasaron. Y eso ayudó a que ese club se pudiera quedar en el campamento porque ellos querían irse, otro grupo quería irse ese día, pero ellos estaban sequitos, estaban allí refugiados los niños en sus carpas, y eso ayudó a que ellos pudieran pasar un buen campamento. Pero el que pasen un buen campamento o un mal campamento depende harto de la carpa que ustedes utilicen. Entonces, averigüen cuáles son esas carpas de 3 estaciones, coticen. Ahora hay un montón de marcas, hay un montón de situaciones que pueden ustedes eh, eh, averiguar y marcas. Hay una mano, el hermano Joel. Hermano Joel, sí, usted quería decir algo, Miguel Mayor. Sí, disculpa que le interrumpa, pero que es como para poder apoyarlo en algo ahí.
si bien va justamente, como dice, por las estaciones, pero va mucho también las carpas en la medida del militraje que tengan. ¿Ya? Las Exacto. telas tienen un cierto tipo de milimetraje. Ahora, cuando una carpa es ya arriba de 4.000, 5.000 militrajes, tiene la seguridad de que no se le va a pasar el agua y puede aguantar 4 o 5 días en el agua. Una de media estación, como dice usted, no le va a aguantar más de 2 días en el agua de Exacto. lluvia porque es de media estación. Entonces, cuando es de 4 estaciones y arriba de 5.000 milímetros de la tela, tiene la seguridad de que puede estar lloviendo como sea y no se le va a pasar el agua. Entonces, fijarse en la estación, como dice usted, y también en el milimetraje que siempre está en la etiqueta, qué cantidad, y sobre 5.000 tiene la seguridad de que no va a tener ningún problema. Eso para apoyar lo que usted está mencionando, hermano. Sí, exacto, así es. Así como dice nuestro guía mayor, así es. ¿Ya? Pero el milimetraje igual va en función de la estación. O sea, no van a pillar unas 4 estaciones que tenga un milimetraje bajo. No, eso no existe. Ya no existe. A no ser que sea a lo mejor una carpa china que compren por ahí que diga 4 estaciones y sea de dudosa procedencia, pero en general no existe. ¿Ya? No existe. Eh, sigamos, sigamos. El equipamiento. Nosotros, todo el equipamiento debe ser el apropiado para la salida. ¿Ya? Se debe realizar una lista de cotejo. Mis líderes, es muy importante esto. Dividir lista en bloque. ¿Ya? La cocina, el personal, lo espiritual, ¿ya? Lo personal, mis cosas de aseo. ¿Por qué es importante la lista de cotejo? Porque cuando nosotros separemos eh, los tipos de campamento, ustedes se van a dar cuenta que es muy importante que la lista de cotejo se lleve a cabo. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer una caminata y vamos a ir vamos a planificar una salida con pernoctada al Yaima. ¿Ya? Vamos a subir al plató del Yaima y nos vamos a quedar allí en la nieve. ¿Qué vamos a llevar? Bueno, nosotros tenemos que ahí hacer nuestra lista de cotejo. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? En la parte de cocina, cocinilla, olla, tetera, jarro, y cuchara, servicio, comida. ¿Ya? Lo personal, cosas de aseo, ropa interior, cuántas mudas, va a depender de los días que estemos allí, etcétera. Todo eso ustedes tienen que anotarlo. Cuando tengan su lista de cotejo, dejen su lista al ladito de la cama y pongan al lado de la cama. Eso siempre resulta. Vayan poniendo todo encima de la cama, no importa que lo rete ahí la mamá, el tío, la mamá, el abuelo, la esposa, el esposo, no importa. Ustedes quédense allí, ¿cierto? Y pongan todas sus cositas y empiecen a ordenarlas. Nunca lleven más de lo que el director o directora del club o quien esté dirigiendo la actividad haya dicho. Por lo general, estas listas de cotejo se entregan. Ya nosotros como directores debemos hacerle la lista de cotejo a nuestros conquistadores. Nosotros debemos realizarle la lista de cotejo cuando nosotros realizamos la actividad. Si hay un instructor, si hay una persona de montaña que vaya a ir con nosotros, que nos vaya a enseñar como líderes, nosotros tenemos que pedirle una lista de cotejo. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos qué llevar y que no nos falte nada. ¿Ya? Si hay algo que yo no tengo, por ejemplo, vamos a ir, como les dije, ¿cierto? Al Jaima y vamos a quedarnos ahí en la nieve. Bueno, a lo mejor vamos a utilizar crampones. No tengo crampones. Bueno, ahí empezamos, ¿cierto? A ver cómo conseguimos los crampones. Pero no vamos a llegar allá, ¿cierto? Con zapatillas a un lugar, ¿cierto? Como el Jaima. No se puede. ¿Ya? Y tenemos que tener ojo con lo que es el equipamiento. La planificación del campamento, seguridad y permiso. Aquí nosotros tenemos que tener claro y aquí tenemos que tener ojo con los permisos. Asegurarte de obtener los permisos necesarios antes de acampar. No solamente los permisos del lugar, ¿ya? Tenemos que pedir permisos siempre a nuestras iglesias. Siempre debemos pedirle autorización a nuestras iglesias, ¿ya? Debemos pedirle autorización a los apoderados. Y ahí lo vamos después, vamos a hacer, hay un bosquejo que les voy a mostrar. Siempre los permisos son importantes. La seguridad siempre verifica las condiciones climáticas y el área. Bueno, eso nosotros ya lo habíamos visto. Y cierto, y la planificación. Planifica con anticipación para una experiencia segura. Siempre es bueno planificarlo todo antes.
llevar todo ya planificado, llevar todo hecho, no llegar al campamento. Lamentablemente, nosotros muchas veces nos hemos topado con campamentos, me han invitado, por ejemplo, campamentos con algunos clubes, donde me dicen, ya, mi guía mayor, ¿qué podemos hacer para jugar? ¿Cómo le hacemos los juegos a los chicos? Y, y yo le digo, chiquillo, ustedes no tienen nada. No, es que como venía usted, nosotros creíamos que usted traía algo. Eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que planificar antes de ir al lugar, tienen que planificar todas sus actividades. Deben de tener un programa. ¿A qué hora va a ser la levantada, el desayuno, la primera actividad, el almuerzo? Si es un campamento de pionerismo, ustedes van a decir, ya, se levantan a las 6 de la mañana, hacen su culto, a las 7 tienen que estar haciendo fuego, y ustedes preparar su desayuno, a las 10 ya tiene que estar todo levantado, y así empezar a trabajar con los chiquillos. Pero un programa es lo ideal. La estructura de la planificación del campamento es la siguiente. Nosotros tenemos la directiva de conquistadores. Esta es su directiva. ¿A quiénes son los primeros que notificamos? Notificamos a la iglesia a través de la junta de iglesia. ¿Ya? Esto es importantísimo, queridos líderes. No puede haber un campamento de club sin que nuestra iglesia autorice ese campamento. Es más, ese campamento debe tener un voto de iglesia, ¿ya? Un voto de junta de iglesia que aprueba dónde van a ir de campamento, ¿ya? La notificación a los padres. Luego que ustedes notificaron a la iglesia, hacen la reunión de apoderados. ¿Y qué le van a entregar a ellos? ¿Qué le van a entregar a la iglesia? Bueno, a la iglesia le van a entregar el plan que va a tener el club en el campamento, el plan que va a tener la unidad, si es que la unidad va a ser una actividad aparte. ¿Ya? Ustedes pueden planificar su actividad junto con la paralelo a la actividad del club, pueden hacer programas paralelos con la unidad. ¿Ya? Si es que hay unidades que tienen que sacar algún requisito de alguna de sus tarjetas y en el campamento lo quieren hacer, lo pueden hacer. Pero siempre teniendo en cuenta el programa que está aquí también, el lugar donde ustedes van a estar y los permisos para usar el lugar. ¿Ya? Si es que hay que arrendarlo, si es que hay que pedir autorización, si es que es municipal, si es que es privado, ya se habló con los dueños. Todas esas cosas ustedes se las tienen que notificar a los padres, ¿ya? Y también a la iglesia. De esa manera, ustedes van a evitarse un montón de problemas. Montones. ¿Ya? Si siguen esta estructura. De hecho, es la estructura que nosotros debiéramos seguir siempre. Deberíamos de saberla de memoria, ¿ya? Para poder realizar y planificar un buen campamento. Luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo planifica el club? Bueno, en la planificación del club hay hartos puntos, hay hartas cosas que ustedes pueden hacer. Yo anoté algunas acá. Dice, por ejemplo, ir por una razón. ¿Cuál es la razón que yo tengo para poder ir a ese campamento? ¿Ya? ¿Por qué vamos a hacer ese campamento? El transporte. ¿Cómo voy a llegar al campamento? ¿Cuánto me va a costar llevar a los chiquillos a ese campamento? Las carpas. ¿Tengo carpas suficiente para poder llevar a los chicos? ¿O vamos a tener que conseguir carpas? El equipo de cocina. ¿Vamos a contratar o vamos a conseguir hermanos, cierto, que nos ayuden con la cocina? ¿Vamos a hacer cocinas por unidad? ¿Vamos a llevar a lo mejor a algunos consejeros de aventureros que nos puedan cocinar? Todas esas cosas ustedes tienen que planificarlas antes. Tener nuestro botiquín. Nuestro botiquín de primer auxilio es muy importante. Y chequear. Pero no anda todo el rato. Chequear que cada cosa que nosotros vayamos a utilizar, poner en el botiquín, tenga una lista. ¿Ya? Entonces que yo sepa o que exista un encargado del botiquín, encargado de primer auxilio, que sepa qué es lo que se va a llevar. ¿Ya? Personal del campamento, ¿quién nos va a ir a ayudar? Apoderados, nos pueden ir a ayudarnos, a lo mejor hermanos de iglesia, algún anciano de iglesia que nos quiera acompañar. Todo ese personal, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer durante el campamento? Los alimentos, ¿cómo los vamos a conseguir? Vamos a pedirle a los hermanos que nos ayuden con el alimento, vamos a decir que los chiquillos lleven cada uno de su casa. Todas esas cosas ustedes tienen que tenerla clara. Planear reuniones en torno a un tema. ¿Cuál va a ser nuestro tema del campamento? ¿Ya? ¿Cuál va a ser
la estructura, la columna vertebral del campamento. Puede ser de alguna actividad, ¿cierto? Espiritual, si es que puede ser un campamento en corte espiritual, o puede ser un campamento de sobrevivencia. Nosotros ahí tenemos que ir viendo, ¿cierto?, cuáles son esos temas que nosotros vamos a poner. Inspección del lugar. Nosotros tenemos que inspeccionar siempre el lugar, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Pedir permisos, la higiene, la seguridad, notificar a los padres, iglesia y carabineros. A veces nosotros hacemos algo. A veces nosotros avisamos a carabineros cuando estamos en algún lugar o vamos en alguna salida o en alguna caminata, pero nos olvidamos de avisarle que llegamos de vuelta. No vamos a carabineros. Y debemos de ir a carabineros, porque si no vamos, ellos asumen que nosotros todavía estamos allá. Todavía andamos dando vueltas, ¿cierto?, en algún cerro o en algún lugar donde nosotros hayamos hecho alguna actividad. Entonces, bueno, ir, avisar a los carabineros que nosotros, ¿cierto?, ya llegamos de vuelta y que ya estamos todos bien. Bien, avancemos un poco. Pero antes de avanzar, ¿hay alguna duda, preguntas, consultas? Si está todo ok, pónganme una manito, tírenme algo para que no sienta que estoy como una sesión espiritista aquí. ¿No se iba a dejar para el final las preguntas? Ah, ya, perfecto. Si quieren al final las preguntas, no hay problema. Es que para no sentirme tan solo aquí hablando. Pero no, está bien, está bien. Dejemos todas las preguntas al final. Ya, tenemos tipos de campamento. ¿Recuerden que le hablé de los tipos de campamento? Aquí tenemos dos grupos grandes de campamentos. Los campamentos que son fijos y los campamentos que son estáticos. ¿Ya? Fijos, estáticos o campamentos itinerantes. Los campamentos fijos son los típicos campamentos que nosotros hacemos siempre con nuestros clubes, donde vamos a un lugar, acampamos, hacemos nuestras actividades y nos vamos para la casa. Los campamentos itinerantes son aquellos campamentos donde nosotros llegamos a un lugar, ya sea, aquí puse una niña en bicicleta y una mochila, pero es como que hay campamentos que se hacen en bicicleta, por ejemplo, ya donde están sacando la especialidad, por ejemplo, la especialidad de ciclismo, y tienen que recorrer como 90 kilómetros, entonces se hace un campamento itinerante. Vamos, estamos en un lugar, acampamos, comemos, dormimos incluso, después vamos a otro lugar, acampamos, hacemos lo mismo, hacemos otra actividad, hasta que hacemos el circuito completo y volvemos a nuestras casas. Eso es un campamento itinerante. Y para ese campamento itinerante, las condiciones son distintas a uno estático. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya que tener otra experiencia con este tipo de campamentos. Por ejemplo, hace un par de años atrás, nosotros realizamos un campamento itinerante por el mismo curso de 10 horas, lo realizamos hacia el sector de la reserva del alerce costero acá en Valdivia, y en la zona de Corral existen dos lagunas que se llaman las lagunas gemelas, que quedan cerca de Colún, entre Corral y La Unión. Nosotros fuimos a un lugar que se llama Chaihuín, allí acampamos la primera noche. A la mañana siguiente nos fuimos hacia Colún, pero nadie conocía cómo llegar a Colún. Habíamos visto cómo llegar, o sea, teníamos el plano para llegar, pero el camino tenía una bifurcación. Nosotros tomamos el camino que en teoría se veía más corto. Al final se fue más largo. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto donde llegamos a un recinto cerrado, recinto privado, y ese recinto nos dieron la pasada, pero no para bajar a la playa, sino para volver al camino. Tuvimos que volver hacia atrás, ¿ya? Y todo ese camino tuvimos que caminarlo con nuestras mochilas, con todo lo que eso significaba, y caminamos creo que como 7 o 8 kilómetros más de lo que teníamos que caminar. Llegamos al lugar, al punto de donde queríamos llegar, pero el objetivo no se logró, que era conocer las dos lagunas. Llegamos tan cansados que solamente llegamos a la primera laguna. Nos dormimos y al otro día tomamos nuestra mochila y nos devolvimos.
Entonces, nosotros, como les decía anteriormente, nosotros debemos ir primero y conocer, ¿ya? Por cualquier emergencia, uno de los chiquillos se le salió la rodilla y para allá no iban vehículos. Entonces, como pudo, una de las niñas le ayudó, le puso la rodilla ahí y se puso de esas cintas que existen ahora que se ponen en la pierna y con eso pudo llegar. Los primeros que llegaron a la civilización consiguieron un vehículo, uno de los vehículos que no iba a ir a buscar, subió más arriba, volvió a subir a la persona que tenía problemas en la rodilla, volvió a buscarlo, fue a buscarlo. Pero esas cosas ocurren en los campamentos itinerantes cuando no existe una planificación real. Ya cuando no se conoce la distancia, los problemas que pueden existir. Eh, entonces, por eso es importantísimo que nosotros tengamos eh, claro, ¿cierto?, cada uno de los puntos que ya habíamos pasado. Esos son los campamentos itinerantes. Los campamentos en lugares fijos es fácil, ¿cierto?, poder trabajarlos. Eh, así que, chiquillos, como les comentaba, los campamentos, lugares fijos, son los campamentos que nosotros conocemos. Campori es un lugar fijo, ¿cierto? Ahí no nos vamos a mover, podemos llevar de todo, un camión con cosas. De hecho, van a llegar allá camiones con cosas. Que los palos, los campamentos itinerantes son más minimalistas. Nosotros vamos y llevamos lo justo y necesario, lo que realmente necesitamos. Porque la cocinilla nos va a pesar en la mochila. El gas nos va a pesar y la vamos a querer dejar. El tallarín también lo vamos a querer dejar. Yo me acuerdo que en ese campamento itinerante que hicimos, algunos llevaron papas. Llevaron cocinillas y cocinillas de estas cuadradas. No cocinillas chiquititas, pero de las cuadradas. Eh, y la querían dejar tirar porque no, ya estaban tan cansados, ya les pesaba todo. Y, y tuvieron que avanzar así. Entonces hay que tener la tabla de cotejo, tienen que tenerla. Ya tienen que hacer un checklist de todas las cosas que se vayan a llevar. Es muy importante eso. Nosotros ahora vamos a ver los componentes básicos de un campamento. ¿Qué es lo que compone? ¿Cierto? Nosotros tenemos 3 componentes básicos, que siempre es lo mismo. Ya, el refugio, ¿cierto? La carpa donde nosotros vamos a dormir, nuestras cocinas y nuestra fogata y nuestra actividad donde nosotros vamos a realizar las reuniones. Nosotros siempre tenemos que trabajar como ese todas nuestras actividades. Ya, ¿qué nosotros tenemos que considerar para tener un buen campamento? Ya nosotros ya no cometemos esos errores, ya no vamos a cometer ningún error. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Otra vez, seleccionar un buen lugar de acampar. Ya nosotros vimos el lugar, pero no hemos seleccionado el lugar para acampar. Nosotros vimos un lugar precioso a la orilla del lago y los chiquillos que en realidad no era el lago, era un río, ¿ya? Y en el río había una playita hermosa, quisieron armar la carpa allí, armaron su carpa y a la medianoche sienten que están flotando en el agua. ¿Por qué? Porque la carpa que estaba tan bonita allí en la playa, el río que bajaba al lago, también tenía sufría las influencias del mar, hacía que el río suba en la noche. Y bajaba, ¿cierto?, en el día. Y los niños que estaban en esa carpa tuvieron que salir todos mojados, con su consejero y todo, y acampar más arriba. ¿Ya? Pueden haber lugares muy lindos, a lo mejor hasta muy de fotografía, ¿cierto? Abren la carpa allí, el sol saliendo, tomándose un café, un rico té. Que o sube la marea o pasa algo, ¿cierto? Que el lugar no es el más adecuado. El lugar tiene que ser un lugar amplio,
libre ojalá de lo que es, de lo que son ramas, lo que son árboles que puedan caer encima de la carpa. Recuerden que la carpa no es una casa, la carpa es un lugar solamente de refugio. Si cae una rama, la rama los va a golpear a ustedes, ¿ya? No, si una rama muy grande de un árbol, ¿ya? Eh, Así que no crean que los palillos va a resistir, ¿cierto? Un golpe fuerte de un árbol. Hacer provisión de agua. Ustedes tienen que estar muy seguros del agua que vayan a tomar. Ya actualmente ya no es como antes, donde uno antes iba a los cerros y podía beber el agua y no pasaba nada. Actualmente hay mucha contaminación, hay bacterias, hay cosas que nos impide poder tomar el agua libremente de los ríos y las vertientes. La leña, que exista leña. Hay lugares donde no se puede cortar leña, ¿ya? Y una de las cosas que nosotros debemos inculcar a los chiquillos es no cortar árboles y hacer leña. Primero porque no sirve de nada cortar un árbol verde porque eso va a tirar humo más que prender el fuego. Así que tenemos que tener ojo. Y otra cosa que tenemos que tener precauciones, sobre todo, nosotros no podemos actualmente por norma, ya por ley, hacer fuego en ciertos periodos de tiempo en el campo. No podemos, es imposible. Entonces tenemos que tener ojo con respecto a lo que es la leña, el fuego y todo lo demás. Servicios sanitarios. Tenemos que tener nuestro servicio sanitario en el lugar donde estemos. Si tenemos que hacer letrinas, que no sean cerca de lugares donde haya agua, porque podemos contaminar también las aguas a través a través de las letrinas que nosotros fabriquemos. Ya siempre si vamos a fabricar letrinas, llevar cal para poder cubrir, ¿cierto? Todos los días con cal aquel pozo que vayamos a realizar allí. Campamentos y refugios deben estar siempre lejos de todo este tipo de cosas, de los baños y también de las corrientes de aguas. Construcciones de fuego, ¿cierto? Tienen que ser para cocinar, si es que se tienen que realizar, y si no, evitar poder hacer fuego, ¿cierto? En lugares donde existan mucho pasto seco. Ustedes, bueno, esto ya lo saben, pero tener mucha precaución con eso. Y cocinar al aire libre, ¿cierto? Con mucha precaución. Ya actualmente poco se estila poder hacer campamentos de cocina al aire libre en verano, ya con fogata y que los chicos lo hagan. Puede, por el tema que ya les conversaba. Pero en algunos lugares todavía se puede. Y mientras en algunos lugares se pueden y ustedes puedan realizarlo y enseñar a los chiquillos, traten de tener siempre ustedes el control de aquellas cocinas, no perder de vista los fuegos de los chiquillos de las unidades que vayan a estar trabajando en este tipo de cosas. Nosotros también tenemos que tener en cuenta el estudio de la naturaleza, la flora, la fauna y el clima. La flora, ¿cierto? Apreciar el bosque, apreciar la flora, apreciar, ¿cierto? No solamente la flora, sino la fauna y también el clima. A veces nosotros solo miramos las flores, el agua, y nos olvidamos mirar hacia arriba. Y mirar el cielo, saber aprender sobre las nubes, aprender qué formas de nubes vienen para saber cómo va a estar el tiempo, existe en el lugar. Pueden haber patitos, pueden haber conejos, bueno, también pueden haber animales peligrosos como o los bisones o como, ¿cierto?, los jabalí, algún zorro puede haber por allí también, alguna guiña, no sé, animales que puedan existir en aquel entorno. Y no solamente los animales, sino también los insectos, que es un mundo de aprendizaje para los chiquillos. Hay algo el pensamiento, la importancia del estudio de naturaleza, el pensamiento, que es lo que dice Ellen White con respecto al tema, el objetivo del estudio de la naturaleza, los juegos que nosotros podemos hacer y métodos para estudiar la naturaleza. Esos son los puntos que vamos a tratar ahora.
¿ya? Dentro de los puntos del estudio de la naturaleza, nosotros tenemos lo siguiente. Miren lo que dice la Biblia con respecto a la naturaleza propiamente tal. Ve y sé sabio. El versículo sigue más adelante. Pero esta parte solamente es la parte introductoria de lo que corresponde a esto. ¿Qué beneficio obtiene el cristiano por medio del estudio del libro de la naturaleza de Dios? Nosotros aquí tenemos un deber para con nuestros conquistadores. Si existe una forma más tangible de poder ver la mano creadora de Dios, es en los campamentos. Si existe algo que a nosotros nos puede ayudar a poder enseñar acerca del amor de Dios, es en los campamentos. Y nosotros no podemos perder la oportunidad de mostrarle a los chiquillos, sobre todo en lugares donde a lo mejor no hay conexión. Siempre tratemos de buscar lugares donde no exista conexión con, con la tecnología. Acá hay un club en Valdivia que no usan teléfono en el club, ¿ya? Y a mí me gusta esa política. Hay clubes que sí, que no se complican, pero este club lo hizo así para poder enfocar a los chiquillos en lo que el club quería enseñarles. Y se acostumbraron, casi todos se acostumbraron. Ya no insisten por ocupar ya el teléfono en las horas del Club de Conquistadores. Y miren lo que dice, ¿cierto?, el espíritu de profecía. Dice, mediante la creación hemos de familiarizarnos con el Creador. El libro de la naturaleza es un gran libro de texto. En estas lecciones que se obtienen directamente de la naturaleza hay una sencillez y una pureza que las hace del más elevado valor. Miren, si Ellen White dedica muchas citas con respecto al estudio de la naturaleza y cómo nuestros niños deberían de aprender a través de ella. Nosotros aquí podemos ver, me llamó la atención. Dice, de esta manera, mediante la creación, hemos de familiarizarnos con el Creador. El libro de la naturaleza es un gran libro de texto que debemos usar juntamente con las escrituras para enseñar a los demás acerca del carácter de Dios y para guiar a las ovejas perdidas de vuelta al aprisco del Señor. Mientras estudian las obras de Dios, el Espíritu Santo impone convicción a la mente. Y a menos que la mente haya llegado a estar demasiado oscurecida para conocer a Dios, la vista demasiado nublada para verlo, el oído demasiado embotado para oír su voz, se percibe un significado más profundo y las sublimes verdades espirituales de la palabra escrita quedan impresas en el corazón. Imagínense, la naturaleza puede llegar incluso a aquellos corazones más duros, dice el Espíritu de Profecía, a las personas que más les cuesta entender. Podemos, ¿cierto?, tener un momento especial en la naturaleza donde chiquillos, personas, apoderados incluso, pueden ir a un campamento y encontrarse o reencontrarse con el Creador. Y eso debería ser nuestro foco principal. ¿Y cuáles son los objetivos? Bueno, aquí nosotros tenemos un montón de objetivos en las cosas de la naturaleza, más bien que enseñarles, despertar su curiosidad para que hagan sus propios descubrimientos. Y esto es interesante, porque a veces nosotros enseñamos ciertas especialidades o enseñamos cierto material o información, le entregamos a los chiquillos que porque no podemos salir, porque hay lluvia, por cualquier cosa, se lo damos ya hecho. ¿Ya? Chiquillos, tráiganme el informe de la hoja o tráiganme el informe, ¿cierto?, de las flores que tenían que conseguirse para la tarjeta de amigo. ¿Y qué hacen los chicos? Van al computador, sacan un par de fotos, la ponen en una hoja Word y la imprimen, se la llevan a la consejera, aquí están. ¿Qué hacemos nosotros? Se la firmamos. ¿Eso es aprendizaje para el chiquillo? Puede que sí, puede que el chico a lo mejor se la aprenda.
huele la flor, le picó la flor, sé que fue una flor que tenía espina, sintió el chiquillo esa flor, vio cuán delicada era. No, porque no estaba donde estaba la flor. Dice, ayudar a los conquistadores a desarrollar mentes inquietas, habilidad para hacer observaciones exactas e inferencias firmes, ayudarles a descubrir el significado de lo que ven. Que ellos solos descubran ciertas cosas. Brindarle a los conquistadores el beneficio de una educación del otro libro de Dios. A veces nosotros nos enfocamos tanto en mostrarle la Biblia, que nos olvidamos del segundo libro, que es la naturaleza. Y la Biblia con la naturaleza muestran a un Dios maravilloso. Nosotros podemos ver milagros en la naturaleza a través, ¿cierto?, a la luz de la Biblia. Y podemos sacar grandes lecciones. Brindarle a los conquistadores el beneficio de una educación del otro libro de Dios. Ayudar a los conquistadores a desarrollar ojos que ven, oídos que escuchan y un corazón que entiende. Miren qué linda esta frase. Ojos que ven, oídos que escuchan y un corazón que entiende. Nosotros, a través de la naturaleza, no sé cuántos de aquí, pero muchos hemos tomado el gusto de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, personalmente cuando me dicen, Rodrigo, hace la especialidad de árboles. Ya le digo, yo voy a hacer la especialidad de árboles. Vamos a irnos aquí a la costanera de Valdivia. Vamos a hacer una caminata. Y en la caminata de la costanera ustedes van a ir viendo qué árboles encuentran. Pero tienen que ser árboles solamente nativos, árboles chilenos. Árboles que ustedes vean por todos lados y que sean chilenos. No me pongan pino, no me pongan eucaliptos. ¿Ya? Que sean extranjeros, no. Tienen que ser árboles chilenos. Y eso ayuda a los chiquillos a que cuando vamos caminando, empiezan a preguntar, tío, mi guía mayor, ¿este es un árbol chileno? Sí. ¿Este es un árbol chileno? No. Ah, ya. ¿Este es un árbol chileno? Sí. Y le damos el nombre científico. Nosotros tenemos que prepararnos. No el buscar simplemente, busquen árboles y pónganlo en una hoja y en algo. Porque en definitiva no aprenden nada. Pero aquí, cuando nosotros llevamos a cabo dentro del campamento un objetivo, chiquillos, vamos a ir a una reserva nacional, donde obviamente está lleno de árboles. ¿Qué podemos hacer? Saquemos la especialidad de árboles, ya, saquémosle foto a cada hoja que veamos y vamos a llevar a los chiquillos caminando y descubriendo un mundo que no siempre está a su alcance. Ya, ayudar a los conquistadores a desarrollar ojos que ven, oídos que escuchan y un corazón que entiende. Ayudar a los conquistadores a familiarizarse con el Creador por medio de la creación y ayudar a los conquistadores a cultivar un sentido de preservación y de conservación del lugar en vez de destruirlo. Nosotros cuando pensamos que si llevamos a cabo todo esto, cuánto más nuestros niños podrían crecer, no solamente en el club de conquistadores, sino que en su vida personal. Me gustaría dar una historia de uno de los jóvenes de los clubes en los cuales yo participé. Había un guía mayor que a nosotros nos incentivó harto a estudiar la naturaleza. Mucho, mucho, mucho. Y salíamos harto con él. Después nosotros hicimos lo mismo con nuestros conquistadores, pero había un chiquillo que le gustaba mucho la naturaleza y salir. Después, dentro de su unidad había un grupo muy bueno de chiquillos y uno de los chiquillos se fue del club, no creció más en el club. Y se fue también, no siguió en la iglesia, él siguió su rumbo lamentablemente. Pero pasados los años, él nos encontró y me para y me dice, hola tío Rodrigo, ¿cómo está? Tantos años. Le digo, bien, ¿cómo estás tú? Bien, aquí me dijo, yo estudié está relacionado al área de geología. Estudié geología, me dijo, gracias a que en el Club de Conquistadores ustedes me incentivaron a poder estudiar la naturaleza. Y uno se queda con una sensación tan agradable.
de poder decir, este chiquillo en su corazón todavía se acuerda lo que aprendió cuando estaba en el Club de Conquistadores. Incluso más, de allí sacó la idea de poder... El chiquillo se dedicó a la montaña, hizo montañismo, varias cosas, pero su base siempre fue el Club de Conquistadores. Lo invité a la iglesia, él estaba en Santiago, cuando viniera él iba a visitarnos, hasta aquí no ha venido a Valdivia, él vive en Santiago, pero no pierdo la esperanza de que él vuelva a la iglesia, de que este joven vuelva a la iglesia. Pero lo que voy es que si nosotros le mostramos a una naturaleza a los chiquillos, le mostramos un punto de aprendizaje que va más allá de un plan de estudio, sino que es que nosotros nos empapemos de esto, nosotros aprendamos y le enseñemos y le traspasemos nuestras ganas de aprender, los chiquillos van a tomar la conciencia de poder tomar la naturaleza como un centro de estudio, no solamente de estudio, sino que también de aprender del Señor. Los juegos. ¿Pensaron que le iba a enseñar juegos? No, no les voy a enseñar juegos esta vez. Cada juego que se realice debe tener 3 ejes importantes. ¿Ya? Lo primero que se debe saber, que tiene que tener el juego, tiene que ser didáctico y entretenido. No pueden haber juegos fome. No podemos hacer una actividad didáctica donde estemos pensando, ya vamos a hacer esto. Pero yo sé que a muchos le ha pasado que llevan un juego y como cuando presentan el juego, llegan otros. Porque no, hagámoslo así mejor, no, si lo hacemos de esta otra forma, no, mejor. Y al final están como 15 minutos tratando de ponerse de acuerdo de cómo van a hacer el juego. No, tratemos de que el juego sea didáctico y entretenido y que sea organizado. Deben animar al conquistador a un aprendizaje personal y espiritual. Y aquí viene lo difícil, porque a veces nosotros solamente nos quedamos en la parte de didáctica y entretenida, pero no tiene un objetivo de aprendizaje personal y espiritual. ¿Qué es lo que yo voy a aprender? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a jugar el sábado? ¿Qué cosas vamos a hacer? Ahora hay muchos juegos. Tenemos el internet plagado de juegos y actividades recreativas que nosotros podemos realizar. Pero antes no teníamos nada. Teníamos que tratar de ingeniarla, de qué manera nosotros podíamos hacer un juego para poder entretener a los chiquillos, que ellos lo pasen bien, que sea el sábado un día agradable y que también puedan tener un aprendizaje espiritual. Y a una guía mayor que es de Osorno, que está en Osorno ahora, que nosotros se la prestamos para ella porque es Sandrita, yo sé que Sandrita anda por ahí, Sandra González, del Fuego del Yaima, creo que es ella. Con Sandra estuvimos mucho tiempo trabajando nosotros. Y para los sábados era terrible, porque ¿cómo hacíamos para que los chiquillos la pasaran bien en los campamentos de verano y no se nos mueran de calor en la carpa o haciendo una caminata de día sábado y volviendo, ¿cierto? Y teniendo el río al lado. Entonces, teníamos un líder en ese tiempo, Juanito, y a él se le ocurrió y dijo, ya, vamos a poner unas piedras y le vamos a poner unos versículos bíblicos. Y empezamos a escribir versículos bíblicos ahí, pintar las piedras con todo el versículo. Y las piedras las tiramos al río. Cuando volvimos de la caminata, cuando volvimos a hacer cosas, una búsqueda del tesoro espiritual, los chicos ya eran como las 4 de la tarde, 5 de la tarde, ya tenían calor, y solo querían que baje el sol para meterse al agua. Le dijo, ya está el último concurso, el último por unidad. Vamos a tirar todas las piedras con los versículos al agua. Ya, chiquillos, la unidad que arme el versículo bíblico se va a ganar el premio
del tesoro. Y disfrutaron el agua, sacaron el versículo y armaron su versículo. ¿Se cumplió el objetivo? Se cumplió el objetivo. Los chicos disfrutaron el sábado, disfrutaron el sábado. Aprendieron el versículo porque tenían que aprenderlo y después recitarlo. Lo aprendieron, lo recitaron y todos quedamos felices. Luego de eso no tuvimos niños que estuvieran diciéndonos, tío, ¿cuándo nos vamos a bañar? ¿Va a bajar el sol? Porque de allí se fueron a cambiar de ropa, tomamos 11, de ahí se vino la fogata. Entonces, si ustedes se dan cuenta, con un poco de ingenio, con un poco de tiempo para poder analizar qué cosas podemos hacer y podemos disfrutar del entorno que Dios creó, podemos hacer, ¿cierto?, que el día sábado pueda ser una delicia para los chiquillos y no, ¿cierto?, una tortura en un campamento con 25, con 30 grados de calor. Los juegos deben enseñarnos eso. Debemos hacer actividades donde el chiquillo aprenda a trabajar en equipo. Actualmente el niño es muy individualista. Solo piensa en él. Solo vive por él. Solo se preocupa por él. Nosotros tenemos que quitarle eso. Tenemos que enseñarle al conquistador a poder pensar en su compañero. Entonces, cuando ellos hacen algo bien, todos lo hacen bien. Cuando ellos, ¿cierto?, llegan, si uno llega tarde, todos llegan tarde. Si uno pierde, todos pierden. Si uno gana, todos ganan. El enseñar, ¿cierto?, a los conquistadores el trabajo en equipo nos ayuda también a nosotros a poder realizar actividades que sean mucho más amenas para el club de conquistadores. Después, métodos para estudiar la naturaleza. ¿Cómo la estudiamos? ¿Qué hacemos? Bueno, todo estudio de la naturaleza debiera ser una aventura y siempre debiera tener el elemento de la emoción y el descubrimiento. Todo tenemos que hacerlo así en grande. ¡Oh, chiquillos, una rana! Levanten una piedra y encuentren una rana. Analicen la rana. Vean cómo es ese sapito. Ya, en un campamento nosotros levantamos una piedra y encontramos una rana. Era un sapito de Darwin. Exclusivamente chilena, que está en peligro de extinción. Y si ustedes solamente ven una rana y no saben que es una rana de Darwin, muchos van a decir, es una rana nomás. Entonces, lo importante es que ustedes al estudiar la naturaleza o el lugar, el entorno donde ustedes van a estar, pueden entregarle información al chiquillo y esa información sea una emoción de descubrimiento. Aunque ustedes dejen la rana allí, sorprendidos y van, buscan la piedra y dicen, ¡oh, chiquillo, hay una rana! Y ustedes le cuentan toda una historia, el chiquillo va a quedar fascinado. Le va a encantar poder ver que su consejero, que su líder, no es solamente, ¿cierto?, estar allí con los nudos, con la fogata, sino que también tiene otros conocimientos más. Nada debe tomarse con estudio de la naturaleza si no involucra la observación práctica. Todo debe ser práctico. ¿Ya? Ustedes la teoría se la pueden entregar. Pero si ustedes no lo ponen en práctica, el 20% de lo que yo les dije, en algún momento lo van a recordar. El otro todo lo van a borrar. En cambio, la parte práctica siempre la van a recordar. Siempre. El mejor lugar para estudiar la naturaleza es al aire libre. Esto ustedes ya, ¿cierto? Ya lo dejamos más que claro. La función, miren, y el último punto es importantísimo. Porque dirigir las actividades de los conquistadores. Si los conquistadores no mantienen el interés en el estudio de la naturaleza, adivinen de quién es la falla. La falla se encuentra en el instructor. Nosotros, si los chiquillos no ponen atención con la instrucción, muchas veces es porque nosotros somos muy lateros. Tenemos que tratar de hablar menos y actuar más.
Si vamos a hablar de naturaleza, llevemos naturaleza. Si vamos a hablar de fuego, llevemos fuego. Si vamos a hablar de nudo, hagamos nudo. Si vamos a hablar de construcciones, hablemos de construcción. La teoría, mientras se va haciendo, la vamos enseñando, integrado a la actividad, que sienta que es parte de la actividad. Muy bien, creo que estamos bien hasta allí. Cumplí creo, con todo el plan de estudio de las 10, de la parte que me correspondía. Y ahora vienen las preguntas. Ahora sí vienen las preguntas. Hay una evaluación. Yo les voy a compartir por el chat una carpeta ahora. En esa carpeta ustedes van a hacer una planificación. La evaluación de mi área no va a ser con prueba. Va a ser una planificación. Quiero que ustedes hagan, ¿ya? Ustedes busquen un lugar, planifiquen su actividad, háganme la lista de cotejo y me hagan, ¿cierto?, el menú y la cantidad de cosas que ustedes van a llevar a ese campamento. La van a guardar ese archivo, lo pueden guardar como PDF para que no se lo pueda modificar otra persona y lo van a guardar en la carpeta que yo les voy a compartir. Ya para que yo lo pueda revisar y les pueda dar el visto bien bueno y ustedes puedan hacer esta actividad. ¿Ya? Gracias, Rodrigo. La verdad es que la clase estuvo preciosa. Gracias, 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 mil gracias. Muy didáctica, muy práctica, práctica en el sentido de, a pesar de que estamos en Zoom. Lo que hay que llevar en un campamento, pero yo estoy hablando en general de un campamento, ¿verdad?, estático, con otro nombre ahí, ¿ya? Bueno, si hoy vienen las tipos de mochilas que se usan son anatómicas y todo lo lo que se necesita para poder tener una buena postura, con cinturón y todo, con varias divisiones. Pero hay una regla general que se aplica para el tipo de peso, ¿ya? Y que nosotros deberíamos siempre tenerla en cuenta, ¿ya? Y es el peso que nosotros debemos llevar. Y el peso, por regla general, y ojalá nunca pasarnos de eso, ¿ya? Calculando así al ojo una persona que pesa 100 kilos, su mochila no debiera pasar más de 20, 23 kilos, ¿ya? Un promedio, ya, o un poco más, un poco menos, pero es el promedio, el tercio que nosotros tenemos que manejarnos, porque a veces nos encontramos, ¿verdad?, con niños que llevan casi la misma capacidad del peso de ellos, las mochilas. Entonces, eso es importantísimo al momento de cargar una mochila. Y la regla, repito, para todos los líderes y aquellos que les gusta el campamento, siempre manejarse con esa regla general. Es un tercio del peso corporal de uno. Y ahí ustedes lo ven, si pesa 50 kilos, sacan un tercio, si pesa 80 kilos, sacan un tercio de lo que tienen que llevar, o si 100 kilos, ¿verdad?, sacan el tercio de lo que tienen que llevar en peso corporal dentro de sus mochilas. Gracias, hermano Joel. Exactamente. Nosotros no podemos llevar más del peso que nosotros mismos no podemos soportar. ¿Por qué? Porque cuando vamos en una caminata, el peso se triplica el esfuerzo que uno tiene que hacer. Sobre todo en los campamentos itinerantes. Pueden llevar hasta un saco de papas si quieren, si no hay ningún problema porque lo va a llevar el vehículo. Lo más probable es que ustedes lleguen en vehículo al lugar donde van a salir, de allí lo van a cargar a un camión, el camión lo va a llevar al campamento, así que no hay ningún problema. Pero cuando ustedes van de caminata y esa caminata requiere que ustedes lleven campamento, que lleven equipo, se van a dar cuenta que cualquier cosa, hasta el confort que llevan les va a pesar. Todo pesa, ¿ya? Y lo otro, que cuando ustedes hagan o planeen una caminata, o sea, un campamento itinerante, ¿ya? Lo hagan por cordada. ¿Ya? Las actividades, todas las hagan en grupo, o de 3 o de 2, siempre por cordada. ¿Por qué? Porque así ustedes distribuyen peso. La carpa no se la lleva uno, dividen la carpa. O uno lleva los palillos, el otro lleva la lona, cosas así. ¿Ya? Algunos llevan la cocinilla, el otro lleva el gas, pero no hagan cosas individuales. Siempre traten de llevar, con los campamentos integrantes, una cordada. Ya, hermana Yarly.
Buenas tardes, hermano. Yo quería agradecer por la presentación, la encontré súper buena y gracias porque de repente nosotros como líderes, como consejeros, en los campamentos en particular, como perdemos el foco espiritual a un campamento y que hay que pasarla bien, hay que ser entretenido y se nos olvida que ahí es donde más podemos aprovechar, como dijo usted, el estudio de la naturaleza. Está escrito ahí en varias citas que usted nombró ahí, por ejemplo, del Espíritu de Profecía, cómo la naturaleza puede influir en una persona no cristiana y llevarla a Dios. Entonces, de repente, en esas instancias, nosotros, no sé, pues, nos vamos por otros lados, en pasarla bien, en hacer actividades que de repente no tienen el objetivo espiritual. Así que agradezco porque nos lleva de nuevo a eso, a enfocarnos en lo importante. Exacto. Hay varias preguntas que me dicen cómo hacemos el informe, cómo hacemos la tarea. ¿Ya? Yo voy a poner en la carpeta que yo les envié, la carpeta no tiene ningún archivo, no tiene nada. ¿Ya? Yo voy a poner un archivo ejemplo allí. Bien, entonces vamos a dejar hasta mañana en la noche. Vaya mañana hasta las 12 de la noche. Vamos a esperar que ustedes nos envíen, ¿cierto? Esta tarea. La tarea no es tan grande, ¿ya? Yo voy a mencionarlo, ¿ya? Lo primero que tienen que hacer, ¿cierto? Es planificar su actividad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ustedes quieren ir de campamento a el Parque Nacional Torres del Paine. Van a ir a las Torres del Paine. ¿Ya? ¿Qué van a hacer en ese campamento? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué van a hacer? ¿Ya? ¿Cuál va a ser el objetivo de ese campamento? Yo dije que todo campamento tenía que tener un objetivo. ¿Ya? ¿Cuál va a ser ese objetivo? ¿Van a llenar requisitos de caminata? ¿Van a llenar requisitos de tarjetas? ¿Van a sacar especialidades? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ya? ¿Cuál es la enseñanza que ustedes van a sacar? Ahora, ¿qué equipo vamos a llevar? Ustedes en su informe le dicen ya, el equipo que vamos a llevar va a ser tal equipo. ¿Por qué? Porque nuestro campamento va a ser un campamento itinerante porque vamos a hacer la W. ¿Ya? Vamos a ir a las Torres del Paine, vamos a hacer la W, vamos a estar 8 o 10 días ahí en las Torres del Paine. Entonces ustedes van a decir, ya, vamos a ir a la W, vamos a ir 10 personas y vamos a hacer el equipo que vamos a llevar porque conocemos el clima de Punta Arenas, conocemos el clima de Natales, la Torre del Paine también, entonces hay que llevar ciertos elementos. Ustedes hacen cierto previsión de lo que cosas van a llevar y hacen el programa. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué hora nos vamos a levantar? ¿A qué hora vamos a desayunar? Después vamos a ir de caminata, vamos a caminar 10 horas, etcétera, etcétera. Y luego, ¿cierto? ¿Cualquier enseñanza vamos? Es a grandes rasgos lo que ustedes tienen que hacerme. Ya, me hacen su planilla, su checklist, donde ustedes van a poner qué cosas van a llevar, qué cosas van a hacer y cuáles van a ser los objetivos a realizar. Eso es a grandes rasgos lo que nosotros necesitamos. El PPT que yo les presenté, que va a ser su guía, ese PPT también lo voy a compartir. Hay una carpeta con información donde se está subiendo la información. Yo ahora voy a compartir voy a compartir también el archivo con ustedes para que ustedes, ¿cierto?, puedan tener este archivo automáticamente ahora también, ¿ya? El PPT, para que ustedes puedan, ¿cierto?, sacar de allí también la información. Ahí existe también una planificación donde ustedes pueden... Mire, yo quería hacer un alcance con respecto a algo que mencionó usted cuando comenzamos la jornada, que tiene que ver con la planificación, ¿verdad? Acá se ha explicado muy bien con respecto a la planificación y a cada punto que nosotros debiéramos ver antes de tener un campamento. Y obviamente es lo correcto lo que se ha aplicado con respecto al en el plan B. Ya, usted lo mencionó, debiéramos siempre tener una posibilidad o un plan B, porque no nos olvidemos que nosotros planificamos, ¿verdad? Pero después pueden haber imponderables. Y en esos imponderables nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros niños, sobre todo cuidar a los niños, y no podemos avanzar a cualquier costo.
Total está planificado y esa es la fecha, ¿verdad? Y no vamos a dar pie atrás porque eso es. No, 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 no. Yo creo que siempre la prioridad son nuestros niños y el cuidado de nuestros niños, porque los apoderados han puesto en nosotros, en los directores, en el club, en la iglesia, ha puesto lo más valioso que tienen, ¿verdad? Que son los niños. Entonces, nosotros a veces olvidamos el plan B y como no tenemos un plan B, entonces avanzamos a todo costo, o como sea nomás. Total, los niños, y hay un concepto tal vez mal acuñado, dicen, no, si los conquistadores son aperrados. Cuidado con ese concepto, hermanos, porque son niños y nosotros debemos cuidarlos. No, es verdad que nosotros le enseñamos a sobrevivencia, le enseñamos cómo estar en el campo y todas esas cosas, pero, pero no nos da derecho a decir, no, los conquis son aperrados, entonces tienen que aguantar lo que sea. Entonces ahí yo creo que nosotros como líderes debemos siempre tener a mano un plan B y no simplemente porque así se planificó. Y esto no solo los directores que estamos acá, yo en mi caso soy director también, y lo tengo siempre muy atento. No olvidemos también que los directores muchas veces planificamos nuestros campamentos locales, pero también participamos de campamentos que ya son planificados por otras personas. Y acá creo que también todos debemos aprender de esta capacitación, que de paso yo lo agradezco. Este es el ideal, lo que estamos aprendiendo acá, pero vamos también pensando en las dificultades que tiene a veces el ideal. Entonces ahí, como digo, plan B, bien también preparado, bien diseñado, cosa que si hay que echar mano a él, entonces tengamos la posibilidad de hacer algo lindo, algo bueno, utilizando incluso el plan B. Nosotros hemos vivido experiencias duras y difíciles. Yo no sé si es porque no hubo plan B o porque avanzamos. Total, los conquis son aperrados, ¿no? Y uno de ellos, yo recuerdo hace poco el de allí de Ozón, ¿no? Muchos niños mojados, tuvieron que volverse, irse, ¿verdad? Entonces, nosotros debíamos prever ese tipo de cosas. En el tiempo que estamos ya viviendo, la tecnología nos permite ver cómo va a estar el clima en el lugar que estamos. Sabemos de que si planificamos un campamento en junio, probablemente. Entonces, lo que yo quería, como digo, resaltar es que el plan B no es algo que nosotros debiéramos dejar fuera, debiéramos tenerlo considerado dentro de nuestra planificación. Eso, mi hermano. Bueno, sí, sí es importante el famoso plan B. Nosotros siempre tenemos que, a veces por no desanimar a los chiquillos, hacemos cosas que a la larga es peor. De ejemplo, por ejemplo, nosotros una vez teníamos un campamento de invierno y no pudimos hacer el campamento de invierno que ya teníamos planificado. Pero nuestro plan B dijimos, no importa, no vamos a tener plan B, no, o sea, no vamos a tener campamento de invierno, pero vamos a acampar igual. Vamos a venirnos y nos fuimos, pedimos al colegio. Acá, gracias a Dios, tenemos el colegio de adventista y tenemos el gimnasio. Entonces, allí nosotros acampamos y hicimos nuestro campamento igual. No fue lo mismo, no fue lo mismo de estar allí con las carpas bajo la lluvia en el cerro, pero los chiquillos igual la pasaron bien, igual pasaron la noche afuera de sus casas, que en definitiva eso es lo que los chiquillos quieren, sobre todo los que están comenzando en el club. Y funcionó igual y todo lo pasamos bien y nadie se mojó y no pasó nada, ¿cierto? Gracias a Dios. Entonces nosotros siempre debemos tener un plan B en caso de cualquier circunstancia. Hola, buenas noches. Mi consulta es corta o por club. No, el trabajo es individual, es su trabajo, pero Ok. la planificación es para todo el club. Ahí le puse, ¿cierto? Yo contesté, no sé a quién le contesté, que el archivo sí, su archivo es su archivo, pero Ujú. es una planificación suya. Usted hizo la planificación de ese campamento, ¿ya? Pero es considerando a todo el club. De lo que escuché, que me parece muy interesante. Primero que yo creo que estos son los tipos de actividades que nos diferencian de otros departamentos de la iglesia y de las instancias educativas que ya tienen los niños en su casa, en los colegios, y muchas veces nosotros cometemos el error, pero esta es la diferencia. Yo creo que esto es lo que hace que el club sea tremendamente motivante para los niños, y muchas veces, por ejemplo, nosotros
Por ejemplo, yo he escuchado algunas capacitaciones donde hablamos de que estamos súper preocupados porque nuestros chicos ocupan el teléfono y el teléfono y el teléfono. Yo le aseguro, hermano, que si usted toma una unidad de niños y lo lleva afuera, nadie se va a acordar del teléfono. Así Entonces, es, muchas veces nosotros cometemos el error de no sacar a los chicos, ya sea afuera, un campamento, una caminata, y al final nuestros clubes mueren por eso, porque los chicos ya tienen toda la semana encerrados en su colegio, tienen cuadernos, los encerramos y hacemos exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que esta es la diferencia, esto es lo que potencia el Club de Conquistadores y si no fuera así, desde el principio hubiera sido así. Entonces hay que potenciar este tema de la naturaleza, se aprende mucho. Yo creo que la conexión con Dios es mucho más fuerte cuando nosotros lo podemos encontrar a través de la naturaleza. Y lo segundo es el equipamiento, que también encontré muy interesante el tema del equipamiento, porque muchas veces claramente no estamos preparados para hacer actividades afuera, sobre todo en climas complejos como en el sur. Pero todo cuesta y todo se planifica. De repente, por ejemplo, los papás de los niños son capaces de comprarle un iPhone a un niño que está cerca de, no sé, pues, 800.000 pesos, 900, 1 millón. Nosotros igual tenemos que educar a los padres a que de a poquito vayan comprándole cositas a sus niños, que los vayan preparando, que en vez de, no sé, un zapato de lona, que le compren un zapato de trekking, un saco de dormir bueno que le sirva. Entonces, eso también es trabajo de nosotros porque, claro, si nosotros decimos la próxima semana hay campamento, todos tienen que ir, nadie va a comprar, nadie se planifica de una semana para otra, pero sí ir equipando a nuestros niños y nuestros clubes. así es. Vamos de a una carpa. Vayan por una. Que nuestros clubes tengan un lugar cómodo para descansar. Es lo principal. Hermana Jennifer. ¿Sabes qué? Una de las cosas que casi siempre se olvida en estas de acampar, a veces invierten los recursos para el momento del campamento, lo que van a hacer, y se olvidan de la seguridad. Y entonces en la seguridad agarran y dicen, bueno, vamos a llevarnos el botiquín de primeros auxilios, por poner un ejemplo. Y se llevan una cajita así, muy bonita, muy coqueta, que ya tengo el botiquín de primeros auxilios. Y yo quisiera hacerles la recomendación, aprovechando que hay bastantes líderes y a mayores directores y todo, inviertan en un buen botiquín de primeros auxilios. Los accidentes en los campamentos no son menores. Saqué una fractura de rótula, saqué un esguince y un chico tuvo una descompensación importante cuando hubo uno de los rallies antes del Gran Super Conqui. Entonces, no podemos escatimar en eso, porque imagínense que ustedes se van de campamento y como dijo, al chiquito se le salió la rodilla y no había un plan de evacuación. Entonces, cada vez que salgan, encuentren el centro de salud más cercano, si es una posta, una señal, entonces un radio donde se puedan comunicar con los efectivos de la CONAF, eh, con bomberos para una evacuación, eh, tener una brújula porque si el clima se vuelve un desastre para poder encontrarlo, porque si no, no vamos a ser famosos por otra cosa. Entonces, eso es importante. Ustedes como líderes, directores, tienen que saber qué toman sus niños, a qué hora se toman el medicamento, cómo se lo toman, qué cosas no pueden comer, qué cosas sí pueden comer. Tienen que saber las alergias, ¿ok? A lo que se van a exponer. Y si tiene un niño que es demasiado alérgico, tiene que tener sus controles por inmunólogo y tener su EpiPen, porque las anafilaxias al aire libre no son menores. O sea, que la iglesia se hace una inversión en eso y tienen un buen botiquín en la iglesia. Ese mismo botiquín le puede salir para los jóvenes que salgan a acampar, para los clubes que vayan a acampar, para una emergencia en las iglesias. Muchas gracias, hermana. Es totalmente cierto lo que usted dice con respecto a la seguridad y el tema de los primeros auxilios. Y recordar, los primeros auxilios y los implementos de primeros auxilios no siempre son los mismos dependiendo de la salida que se haga. ¿Ya? Y lo otro que es importante, y aquí tirando de oreja para quien les habla primero, nuestra preparación física para cada una de nuestras salidas es muy importante. Yo me acuerdo haber ido con Patrick, creo que fuimos a Puerto Montt, no sé si él se acordará. Estuvimos allí en Puerto Montt y fuimos el último trekking que se hizo allá en Calbuco. Yo llegué arriba muerto. Fui el último en volver.
claro, hacía más de 2 años que no salía ni a la esquina. Mis campamentos eran iba, me tomaba el auto, me iba al campamento, me subía y me volvía. Y qué suerte que iba mi hijo a mi lado. Mi hijo me animó a poder llegar y pudimos llegar al final. Pero nuestra preparación física influye mucho en las actividades que nosotros vayamos a realizar. Nosotros, y yo me he dado cuenta muchas veces que nosotros planificamos muchas actividades y esas actividades no están acorde a nuestra capacidad física. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque nosotros podemos tener el ánimo de hacerlo y, cierto, puede ser un mal momento para nosotros, pero también le hacemos pasar un mal momento al resto de las personas. Entonces, como dice la Biblia, nosotros debemos estar, cierto, siempre ser buenos mayordomos con nuestra salud, ser, cierto, personas que tengamos una temperancia, cierto, y un estilo de vida que nos permita realizar cada una de estas actividades. Planifiquemos, cierto, nuestro botiquín mucho antes, cierto, de poder hacerlo y no llevar solamente parchicurita y paracetamoles dentro de la cajita. Ya, bien, eh, creo que queda una manito levantada. Abel, Igual, primero, guía mayor, quiero agradecerle por este curso. De hecho, me hubiera gustado tenerla cuando yo era consejera, porque ya me pasó una vez en que tuvimos que dejar niños en una cabaña y muchas de nuestras carpas se echaron a perder. Em, los climas, sobre todo los costeros, son diferentes a los cordilleranos y eso hay que diferenciar y saber bien. así es, cada zona tiene su sistema frontal distinto uno de otro. Hermanos, muchas gracias por su atención, muchas gracias por todo. Ya nos veremos, ¿cierto?, en Loncoche en enero, si Dios quiere. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe, que puedan tener un gran liderazgo en cada uno de sus clubes, queridos líderes, queridos directores, aspirantes guías mayores. Los animo a que puedan seguir adelante, que puedan seguir perfeccionándose, que puedan seguir aprendiendo, no solamente por aprender, sino que también para poder llevar a otros a los pies de Jesús. Personalmente soy una persona que está en la iglesia gracias al Club de Conquistadores. El Club de Conquistadores hizo que yo estuviera aquí con ustedes y me ha dado mucho más beneficios a mí de los que yo le he podido dar al club, y eso es motivo de agradecimiento. Aquí está mi primer director, no le voy a decir quién es, pero Eduardo, me voy a quedar callado. Dame un gusto, cierto, ver aquí a Eduardo, mi primer director de Conquistadores que tuve yo en la iglesia Alborada acá en Valdivia. Así que el Señor les bendiga y los acompaño. Hermano Alex, todo el tiempo para usted. Nada, pues Rodrigo, solamente agradecerte una vez más por esta linda exposición. Santo. Así que ahora mi hermana Susana tiene tiempo para orar por todos y por cada uno de nosotros. Ya, oración nuestra, Fuerza. fuerza. Querido buen Dios, gracias Padre por cada día aprendemos cosas nuevas para ser guiados por ti. Te pedimos en este momento por las personas que fueron nombradas, que tú las puedas sanar, que tú las puedas acompañar para que tengan y para que tengas buena salud en estos momentos. Te pedimos por el resto del año que nos queda, pedimos por el siguiente año, por las decisiones que se van a tomar, por Loncoche y por la continuación del curso. Te pedimos que ahora te quedes con cada uno de nosotros y podamos tener un buen descanso. Todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.